Volver al Congreso de Valparaíso, ya tenemos contacto con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, para seguir conversando, profundizando, poniendo el foco en lo que ha sucedido en los últimos días, las últimas horas. Diputado, muy buenas tardes, bienvenido a Canal 24 Horas. Buenas tardes. A ver, lo primero, se lo preguntamos a Giorgio Jackson hace minutos, también al senador Felipe Arboe. El espectáculo que vimos hoy día en el Congreso, lo que hemos visto durante las últimas horas, derechamente, todos han coincidido, no solamente hoy día, casi todos los que hemos entrevistado durante los últimos días, en que, a ver, la clase política al final no ha dado el ancho. ¿Usted coincide, de acuerdo a lo que hemos visto, y también el rechazo que se ha generado de parte de las manifestaciones en la calle? Yo estoy absolutamente de acuerdo con el diagnóstico de que la clase política no ha dado el ancho. Parte de la situación que estamos viviendo hoy día tiene que ver con eso, tiene que ver con un país que, entre otras cosas, se cansó de su clase política, se cansó de una clase política que vive echándose la culpa a uno u otros, quién es más responsable, quién tiene más responsabilidad en la crisis que vivimos. Ahora, hoy día, objetivamente, yo creo que ustedes hagan el ejercicio de averiguar bien, yo no quiero decirlo, pero averiguar bien qué fue lo que ocurrió hoy día. Es muy extraño que en la Cámara de Diputados, a mí por lo menos llevo 10 años acá, de que ocurran incidentes donde sea personal que trabaja acá el que se ponga a protestar, de que parlamentarios que también forman parte de este Congreso se alineen en una lógica de agresión verbal, amenaza a una persona como el ministro del Interior. Así que creo que obviamente el espectáculo que se ha dado no es el más adecuado. A ver, por supuesto, considerando también que todos somos humanos y que la atención, evidentemente, en el Congreso, donde todos estamos muy atentos a lo que sucede con proyectos, con cambios en las normativas, eso es un punto, pero tensión siempre ha habido. De hecho, es bueno que haya tensión. El tema es que el minuto es bien apropiado cuando justamente desde distintos sectores de la política, social, el ejecutivo, se habla de unidad. Siempre en el Congreso las diferencias se tratan de sacar justamente con una conversación. Eso es el objetivo. Pero evidentemente lo que se ve el día de hoy y también sumado a otros puntos, por ejemplo, la crítica que ha tenido Chile Vamos con respecto a los partidos de la oposición de no asistir a la cita del presidente Piñera en La Moneda, es otro elemento que de alguna manera dice, bueno, pero no estamos remando en el mismo lado todos nosotros, ¿no? Hay algunos que lo venimos diciendo hace varios días. La agenda que se tramite en este Congreso no tiene que ser una agenda que polarice, que genere discusiones como la que vimos hoy día a propósito del tema de la cuasi interpelación al ministro del Interior. Yo creo que la agenda que se tiene que ver en este Congreso son agendas donde podamos encontrar consenso. Y te pongo un ejemplo. Chile Vamos y muchos de nosotros durante mucho tiempo nos opusimos a debatir el proyecto de rebaja de dietas parlamentarias, porque creíamos que desde la perspectiva de legitimidad institucional, de que ojalá el Congreso llegara a los mejores, teníamos diferencias y además siempre lo sujetamos a la posibilidad también de que se rebajaran otras altas autoridades del Estado, sueldos altos del Estado, y también lo asumíamos como parte integrante de un paquete donde además se redujera el tamaño del Parlamento. Hemos llegado a un consenso sobre eso. La clase política casi en general, porque ahí yo veo que hay algunas excepciones en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, pero casi en general hay acuerdo de que ambos proyectos, el de reducción del tamaño del Parlamento y el de reducción de la dieta parlamentaria, sean parte integral de una agenda que tampoco hay que mentirle a los chilenos. No es que con esos recursos vayamos a financiar cientos de hospitales y que vaya a cambiar las finanzas públicas. Acá lo que se busca con este proyecto, solamente para explicar la razón por la cual nosotros hoy día estamos de acuerdo, es para devolverle legitimidad a la política como herramienta de canalizar nuestra democracia. Creo que por ahí está un poco la explicación de por qué también Chile Vamos y quienes somos parlamentarios hacemos un mea culpa también de habernos desconectado con un sentir mayoritario que tiene Chile hoy día respecto a cómo nos miran. Y eso finalmente es súper positivo, más allá de los mismos mea culpa, que finalmente haya acuerdos y que se vaya de alguna manera, insisto, remando en ese norte. Pero eso con respecto a la dieta parlamentaria, que siempre ha sido un gran tema. Usted decía, en un minuto ustedes estaban en contra, ahora se llega a consenso, muy positivo. Pero al lado de otras políticas públicas, de otros proyectos, por ejemplo, pensiones, al lado también de reforma tributaria, el tema de la salud, hay proyectos que hace mucho tiempo están en el Congreso que afectan directamente a los ciudadanos, porque la política sí afecta, pero el tema de la salud, el tema de las pensiones está justamente en el bolsillo y es parte de lo que ha sido la manifestación en distintos puntos del país. Cómo eso también se llegan a acuerdos, quizás no rápidos, no del día para otro, para que sean buenos acuerdos, pero que finalmente tengan un efecto práctico.
Bueno, sobre esto dos cosas. Lo primero, en momentos de crisis institucional, de situaciones como la que ha vivido Chile en los últimos 5 días, si tú me preguntas si nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en estos días de conmoción, de los grandes temas sobre los que tiene que avanzar Chile en términos más institucionales y políticas públicas serias y pensadas, yo no sé si sea el momento. Y por eso digo, la agenda que se maneje en el Congreso en estos días no puede ser cualquier agenda, tiene que ser una agenda donde ojalá se logre consenso. Hay temas muy puntuales que puso encima de la mesa el presidente de la República ayer y a mí me parece que están en sintonía con eso. El tema de los medicamentos, acá se están proponiendo soluciones administrativas y también desde la perspectiva de proyectos de ley que no son tan cargadas a la ideología. Acá permanentemente la izquierda y la derecha disputan posiciones ideológicas respecto del tamaño del Estado, de si los servicios tienen que ser provistos solamente por el Estado o provisión mixta, cuál es el rol que juegan los privados. Yo creo que la discusión que tengamos que tener esta semana en el Congreso tiene que ser, ojalá, de cara a la ciudadanía, obviamente, con la mayor transparencia, pero con la mayor efectividad. Tiene que ser una inyección a la vena de aliviarle el bolsillo a los chilenos. Los chilenos, una de las razones por las cuales se movilizaron es porque decían que no llegaban a fin de mes. Diputado, le quiero preguntar por una de las medidas anunciadas ayer por el presidente de la República, puntualmente por este ingreso mínimo garantizado. A ver, de 350.000 pesos, en el caso de quienes ganen el sueldo mínimo, recibirían un bono de parte del Estado, una gratificación, como se le denomine, de 49.000 pesos para llegar a estos 350.000. Aquí lo quiero llevar un poquito al pasado, cuando justamente se hizo la última negociación del sueldo mínimo a 301.000 pesos. O sea, costó sangre, sudor y lágrimas. Al gobierno le costó derechamente una derrota política. En el Congreso jugó todas las herramientas para no llegar a esos 301.000 pesos de la forma que se quería llegar. Y ahora mágicamente se llega a 350.000 de un minuto a otro. Y yo lo miro del lado de la ciudadanía. Uno dice, a ver, tanto lo frenaron, pero hubo que manifestarse así en la calle para que cuestiones que son súper importantes como el sueldo mínimo, unas señales tan fundamentales para la ciudadanía, tuvo que pasar lo que pasó en la calle para que esto se tramite o la idea surja de un día para otro. Bueno, sobre esto dos explicaciones, una política y una técnica. La explicación política es que momentos de emergencia, de crisis, yo no tengo ninguna duda que la crisis que estamos atravesando hoy día es la crisis más compleja desde el retorno de la democracia en términos de la movilización, de lo que está pensando la calle, lo que están pensando los chilenos. Y eso requiere medidas excepcionales, urgentes, y hay que recurrir probablemente a los ahorros externos, a ver de qué manera nos endeudamos también para financiar una cuestión como esa. Porque, y aquí voy con la explicación técnica, lo que se ha anunciado por parte del presidente de la República ayer no es el salario mínimo, lo que se ha anunciado es un ingreso mínimo donde el Estado va a complementar, lo que obviamente no va a terminar afectando a las pequeñas y medianas empresas que pagan sueldos muy cercanos al sueldo mínimo. Acá lo que se trata es que sea el Estado el que suplemente este costo que va a significar para muchos empleadores. Y acá de nuevo nos vamos a enfrancar, y yo te lo anticipo, en una discusión ideológica. ¿Y por qué debe ser el Estado y no debe ser el mundo privado derechamente? Gran parte o una importante parte de quienes pagan el sueldo mínimo en Chile son grandes empresas. ¿Es el Estado el que debe financiar eso? Estadísticamente las más grandes empresas, hay muchas, y ustedes vieron declaraciones de empresarios importantes ayer señalando que ellos hace rato que no pagan el sueldo mínimo y incluso están... No, ese es el caso solamente de Andrónico Lux. Yo le podría mostrar también estudios de empresas grandes que muchas pagan el sueldo mínimo. Pero estadísticamente, más allá, las grandes empresas tienen pagos superiores al sueldo mínimo. Ahora, dicho esto, la explicación técnica de eso es no afectar el empleo y el crecimiento económico. Hay una explicación técnica y, de nuevo, acá vamos a tener discusiones ideológicas de algunas personas que digan, bueno, ¿por qué lo tiene que financiar el Estado? ¿O por qué solamente tienen que asumir el costo de esto los privados? Esto es una medida transitoria, mientras el sueldo mínimo va tendiendo más parecido al ingreso mínimo, y eso obviamente en el tiempo uno aspira a que se vaya a que finalmente sea los empleadores lo que lo regulen. Y ahí hay una solución técnica que va en un equilibrio de algo técnico con político. Yo creo que es una medida adecuada, que ha demostrado ser eficiente en otros lugares del mundo, y me parece que es una decisión correcta y una señal correcta la que le ha entregado al presidente de la República a los chilenos. Diputado Macaya, ¿cómo toma usted la evaluación que está haciendo el Partido Comunista? Lo confirmó hoy el diputado Telier, presidente de ese partido, con respecto a una eventual acusación constitucional del presidente Piñera. Bueno, demuestra desconexión absoluta con la democracia, con la institucionalidad. Yo veo al Partido Comunista prácticamente desde el día 1 de esta crisis pedir la renuncia del presidente, pedir la renuncia del descabezamiento de todas las autoridades. No solamente eso, en una lógica absolutamente antidemocrática, ellos han estado hoy día acá en el Parlamento en la lógica de protesta. Se subieron a la gradería a protestar, a tratar de asesino al ministro del Interior, a incitar al odio y a la violencia. O sea, si esa es la actitud de parte de la izquierda extrema en nuestro país, demuestra
demuestra claramente cuáles son sus intenciones no democráticas, salirse de la lógica de la institucionalidad, y yo espero que esa izquierda, que se ha restado de los diálogos, que se ha restado de la necesaria unidad que requiere nuestra clase política hoy día, también vaya quedando un poquito más aislada también en las soluciones que se tengan que implementar en las próximas semanas, porque no tengo ninguna duda que se van a empezar solo a aislar, y el resto de los parlamentarios también van a terminar aislándolo, y que obviamente sea la ciudadanía también la que le cobre esa cuenta del día de mañana cuando haya que cobrar cuenta en las elecciones. Diputado, en el tema tributario, ayer el presidente de la República anunció este aumento al 40% de los impuestos quienes ganen sobre los 8 millones de pesos, pero no menciona nada sobre el tema de la reforma tributaria, la reintegración tributaria. Derechamente se le ha preguntado a varios personeros de la derecha en su opinión personal, y en una forma un concepto bien chileno. ¿Hay agua en la piscina hoy día, después de todo lo que hemos visto en la calle, para aprobar o para discutir una reintegración tributaria? Fíjate que el presidente de la República el día de ayer, a propósito de la reforma tributaria que tú me mencionas y la integración, y a propósito del anuncio que se hizo en pensiones, que es el aumento de un 20% en la pensión básica solidaria, hizo un anuncio que a mi juicio, en el actual momento del país, no polariza. Yo no creo que hoy día sea el momento, obviamente no es el momento para discutir los alcances de la reforma tributaria. Las urgencias del Ejecutivo han quedado postergadas también a propósito de la crisis, pero no tengo ninguna duda de que discutir hoy día la reforma tributaria en la misma lógica que la estábamos discutiendo hace una semana atrás no tiene mucho sentido, y obviamente lo que tú me mencionas de los impuestos a los altos sueldos y otras cuestiones van a ser parte de lo que vengan en pero la reintegración, definitivamente. Hoy día no es el momento, pero quizás en un mes más, en 2 meses más, para seguir arriba de la mesa, derechamente hay algo que hay que enterrar. Nuevo, Chile, ¿qué espera de su sistema tributario? Espera que tenga la capacidad de recaudar, que sea justo para las pymes, que sea justo para la generación de empleo y crecimiento económico. Acá no existen fórmulas mágicas, y el Ejecutivo, yo no tengo ninguna duda que cuando puso sobre la mesa la reintegración lo hizo considerando esos factores. Yo no creo que el Ejecutivo tenga que entrar hoy día a negociar ni la reintegración, ni el sistema, ni cómo funciona el sistema de capitalización individual en materia de pensiones. En ese punto también, diputado Macaya, la situación de los avisos en términos de reforma previsional, más que reforma previsional, el anuncio que se entregaba con respecto al aumento del pilar solidario y otros. Eso, falta el detalle evidentemente, pero uno entiende de que está ya incorporado en la reforma previsional que actualmente se discute en el Congreso. Y siguiendo un poco la línea también de lo que comentaba Andrés, en las señales que se entregaba ayer desde el presidente Piñera, no se habló de la posibilidad o la petición que en algún minuto hizo la oposición de dividir el proyecto para lo que ya está con consenso, que es el pilar solidario y la situación de clase media, despacharlo, es decir, aumentar las pensiones, y otros elementos, como es el órgano autónomo, por ejemplo, ir discutiéndolo paso a paso. ¿Sería necesario también, dentro de ese cambio de lógica que usted dice en el debate legislativo, también mirar la posibilidad de algo que se fue descartando por parte del Ejecutivo? Bueno, primero acá hay que ponerse en la mirada de lo que se ha estado discutiendo en el último tiempo en la reforma previsional. El sistema chileno se convirtió hace un tiempo atrás, en la primera administración de la presidenta Bachelet, en un sistema mixto, donde hay un pilar solidario que hoy día, con el anuncio de ayer, se profundiza mucho más. O sea, se llega a un aumento del 20% en vez del 10%. Quienes creen, por el otro lado, que el sistema debe ser puramente de capitalización individual, fruto del esfuerzo de una persona durante toda su vida, se ven con este anuncio en la realidad de que el sistema se profundiza en el hecho de que sea un sistema mixto, de capitalización versus un sistema solidario, de un pilar solidario. Yo creo que el acuerdo al que llegó el gobierno con la democracia cristiana respecto a cómo se va a aumentar la cotización, que es una urgencia absoluta, que la cotización tiene que aumentar, que tenemos que tener las herramientas para que los chilenos coticen más, hacer incentivos para que coticen más, evitar las lagunas previsionales, se tienen que mantener. Hay una negociación que se hizo, que yo lo que creo además que hay un proyecto, no lo que creo, lo que sostengo es que hay un proyecto que ya se aprobó en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Trabajo, falta solamente que lo vote la Cámara, y si eventualmente hay que hacer algún ajuste, un cambio, que lo vean en el Senado. Yo creo que ya va a haber ocurrido gran parte de yo creo que ya deberían haber transcurrido gran parte de las situaciones que estamos viviendo el día de hoy para legislar con mayor normalidad y sin la presión de un tema como el que estamos viviendo el día de hoy. Diputado Javier Macaya, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Igualmente, gracias diputado, buenas tardes. Vamos a revisar imágenes